mas sin embargo Él con su infinito amor nos permitió poder estar en ese trono de la gracia y poder llegar al trono de la gracia por medio de ese sacrificio. Muchas gracias, papito. Dice su palabra: te glorificaré, oh Jehová, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y me salvaste. Oh Jehová, tú has hecho subir mi alma del Seol, me has dado vida para que no descienda a la fosa. Cantad a Jehová, vosotros sus fieles, celebrar la memoria de su santidad, porque su ira durará un momento, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Yo dije en medio de mi tranquilidad: no seré movido jamás. Tú, oh Jehová, porque tu buena voluntad estableciste mi monte con poder. Pero escondiste tu rostro y quedé turbado. Y a ti, oh Jehová, invocaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciaré tu verdad. Escucha, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tu mediador. Has convertido mi lamento en una danza, quitaste mi vestidura de luto y me ceñiste de alegría. Por eso mi alma te alabará y no callará. Oh Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Bendito eres, grande y poderoso. Bendito eres, papito hermoso. En esta mañana, gracias te damos por permitirnos estar una vez más en tu preciosa presencia, papito hermoso. Gracias por ese privilegio. Gracias porque antes de la fundación del mundo tú nos escogiste para alabarte, para adorarte. Por eso hoy, Espíritu Santo, te suplicamos que desciendas, papito, y que tú estés aquí ayudándonos, Padre, para poder, Padre, hacer lo que tú quieres que hagamos cada uno, papito hermoso. Por eso hoy nos ponemos en tus manos, te rogamos que tengas misericordia, te venimos a entregar nuestros pecados, nuestros delitos, Padre, para que en este momento, papito hermoso, toda carga sea desechada, papito, toda enfermedad en este momento te la entregamos, para que seas tú sanando y restaurando a cada uno, papito, y ayudándonos, Señor, en nuestra fe, cada momento, cada instante, Padre. Te suplicamos que en este momento, Padre, tu Espíritu de Dios nos sature, nos dé de ti, papito hermoso, para poder darte una alabanza como tú quieres, Padre, y que en este momento, papito hermoso, podamos glorificar tu nombre, exaltarte, adorarte, porque tú eres el único Señor de señores, el Rey de reyes, en el cual nosotros hemos aclamado Abba, Padre, y por eso hoy queremos que tú, Padre, tengas misericordia, Padre, y nos permitas poder llegar a ese trono de la gracia por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús y poder decirte: cuán hermoso, cuán grande eres, Padre. Gracias por esa misericordia, gracias por ese amor, gracias porque siempre estás al pendiente de nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque nos permitiste acabar una semana más, Padre, con pruebas, con batallas, con dificultades, Padre, pero tomados de tu mano, Padre, sabiendo que tú no nos has soltado ni nos soltarás, Padre. Gracias por ese sacrificio tan hermoso que hiciste por nosotros, porque ¿qué sería de nosotros, Padre, si no nos hubieras permitido que te conociéramos, papá? Por eso hoy gracias te damos por ese sacrificio, papito, ese sacrificio inmerecido que sin nosotros nada que ver, Padre, porque solamente tú nos has permitido disfrutarlo, Padre, y por eso hoy nos ponemos en tus manos y te agradecemos este momento, Padre, de poder alzar nuestras manos, adorar y decirte gracias. Gracias, papito hermoso, por este día. Trae con vida a todos nuestros hermanos que faltan, Padre, guárdalos en el hueco de tu mano, Padre, y en tus manos ponemos también esta colonia, Padre, para que tú, Padre... Padre, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos vuelves a brindar, Dios, de estar el día de hoy, Señor, reunidos, Señor, con el propósito, Padre, de que tu palabra, Señor Jesús, cambie nuestra vida, transforme nuestra mente, Señor, y que a través de ella, Padre, en este peregrinar que tenemos, Señor, en esta tierra, Señor Jesús, tu nombre, Señor, sea glorificado sobre nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por los que hoy estamos aquí reunidos. Y damos gracias, Señor Jesús, por aquellos, Padre, que no han llegado tal vez, pero que conocemos, Señor, que en su corazón y en tu voluntad le permitirás llegar, Padre. Que tu palabra
sea, Señor Jesús, el medio que fortalezca nuestro corazón y nos guíe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a tomar asiento y a disponer del tiempo que el Señor nos brinda para el mensaje del día de hoy, retomando un poco de lo que el Señor nos ha venido mostrando a través de su palabra y de la guianza de su Santo Espíritu, hermano. La guianza que vamos a tener, o los cimientos que el Señor está permitiendo tener a nosotros como congregación a través de la palabra. Y hemos visto lo que somos llamados a hacer como iglesia, hemos visto lo que somos llamados a hacer y formados por la palabra de Dios, y hemos visto cómo como congregación tenemos esa identidad acerca de lo que es el camino, y no podemos dejar de mencionar el camino, hermanos, sin hablar de la verdad y la vida que conjuntamente nos muestran esa grandiosa voluntad que Dios tiene de salvar a cada uno de los suyos. Por eso el día de hoy, hermanos, vamos a continuar a través de lo que es la verdad. Y para esto, hermanos, quisiera que pusiéramos un contexto, una base acerca de lo que es la palabra verdad. Muchos hoy damos por cuenta, hermano, lo que significa la verdad, tal vez por la experiencia, tal vez por de alguna forma la enseñanza que se nos dijo, ¿no?, siendo niños, hermanos. Pero propiamente nadie nos dijo lo que era la verdad, nadie nos dijo, mira, la verdad significa esto, no, sino que nos enseñaron a decir o hablar en verdad, evitando la mentira. ¿Y qué es la mentira? Pues ocultar lo verdadero, ¿no? Propiamente así lo entendíamos, así lo conocemos, porque cuando uno es niño, hermano, te enseñan y te dicen, bueno, dime la verdad, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces una persona se siente animada a decir lo que ocurrió, explicar lo que aconteció, ¿no? Pero no se nos dijo, bueno, la verdad es esto, o está en definición de esto. Si tuviéramos por un medio el conocer qué es la verdad, hermanos, encontré una definición que creo que pudiera acercarse un poco a lo que al final vamos a llegar a ver el día de hoy. Pero vamos a partir de ahí para poder entonces empezar a desmenuzar lo que la Biblia, lo que la palabra del Señor nos muestra, y entonces entender el significado de la verdad. Y esto, hermano, la verdad, según un diccionario, dice juicio o proposición que no se puede negar. ¿Qué nos da a entender, hermanos? Que de alguna forma lo que se habla, el juicio o la proposición o lo que se está diciendo, no se puede negar, no se puede corregir, no se puede modificar, sino que racionalmente, por así decirlo, o de una forma entendible, el hombre conoce la verdad porque al final está sobre ciertas bases que fundamentan esta verdad. Quisiera leerte algo que escribí, dice: durante toda la existencia del hombre, el hombre ha buscado descubrir los orígenes y las incógnitas de su propia existencia para vivir. Hermanos, siempre desde el inicio del pensamiento del hombre, ha corrido para buscar cuál ha sido su origen. Ha corrido para buscar averiguar a través de la ciencia, a través de la historia, si tú quieres también. Pero el hombre ha buscado saber cuál es la verdad que lo define a él como existencia, como hombre, como personalidad. Y todo esto, hermano, desarrolla en el corazón de un hombre o de una persona el deseo por conocer la verdad. Y esto, hermano, no es más sino que el puro... aquello que Dios nos ha puesto a aquellos que somos de Él por conocer la verdad, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre busca de todas formas conocer el origen? ¿Por qué el hombre busca saber de qué color, de qué forma
son las cosas al fin de conocer la verdad. Pero la verdad, hermano, fue algo que se perdió muy al inicio de la historia del hombre. Y esto, hermano, vamos a iniciar a verlo a través del libro de Génesis, capítulo 3, 1, 7. Génesis, hermanos, va a ser la parte crucial que nos va a dar entrada para conocer cuál fue la verdad de la cual el hombre se alejó. Génesis 3 dice, hablando acerca de Adán, hablando acerca de Eva, que ya estaban puestos sobre el Edén, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás de él, ni tocaréis para que no muráis. Ok, vamos a desmenuzar esta parte, hermanos. Cuando el Señor pone en el huerto a Adán y a Eva, al hombre le empieza a dar toda clase de cosas para que el hombre pues al final pudiera tener ese complemento humano que al final necesitamos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hizo al hombre con una necesidad? Porque fácil hubiera sido darle al hombre una satisfacción en el aspecto en el que no necesitara ni alimento, en el que no necesitara ni agua, en el que no necesitara de frutos. Pero la realidad, hermanos, es que hizo al hombre con una necesidad básica de alimentarse, de descansar, de buscar todo aquello, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre con la verdad que Dios estaba declarando en esta parte? Porque Dios estaba declarando que no comieran, versículos antes, Él estaba hablando y les dijo, no comeráis de este árbol, porque el día que ustedes coman, de ese día ciertamente morirán. Entonces, esta es la verdad que al final el Padre les estaba diciendo y declarando a Adán y a Eva. Pero ¿qué ocurrió, hermano? ¿Qué ocurrió? Si fue el personaje de la serpiente o Satanás quien llevó a Eva a mirar en la verdad del mandamiento que Dios acababa de dar, una prohibición. Hermanos, lo peor que podemos de tomar la forma de la palabra de Dios es considerar que la palabra es prohibición. ¿De qué forma entendemos esto, hermano? Porque si nosotros miramos que la palabra es prohibición antes que verdad, entonces el hombre va a buscar de alguna forma, por ahí dicen algunos humanos, hombres, personas carnales, lo prohibido es lo más delicioso, satisfactorio. Pero hermanos, lo que Dios estaba manejando aquí en la advertencia que Él estaba diciendo, la palabra que Él estaba diciendo, era la verdad. Pero Eva la recibió como una prohibición. ¿Qué es esto? Haciendo que su decisión fuera basada no en una verdad que Dios le estaba hablando a Adán y a Eva, sino basando su decisión en la prohibición que aparentemente ella había tomado de lo que significaba comer del huerto. Tan era así, hermano, que entonces Eva por eso añadió, y el que tocare, como diciendo, si se trata de una prohibición, entonces vamos a añadirle algo más a esta prohibición. Por ejemplo, si tú te das cuenta aquí, hermano, pues tenemos ciertas medidas de seguridad que el Señor nos ha permitido tener aquí en la congregación para poder tener nuestras reuniones, hermanos. Pero, por ejemplo, a la entrada podemos tener algunas medidas de prohibición, como por ejemplo el de allá, solo salida, solo entrada. Pero al final lo que nos está enseñando es guiar o darnos una verdad de la forma en cómo debemos actuar. Pero la gente en primera instancia, como toma las circunstancias, es en prohibición. Pero lo que estaba diciendo Dios está basado en la verdad. En la verdad de que el día en que el hombre comiera del fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal, ese día iba a morir. Entonces, ¿por qué pudo basar su situación Eva y actuar y comer?
¿Por qué? Porque estuvo basado en una apariencia estética y en una gratificación que pudiera ser beneficiable para su propio pensamiento, para su intelecto. ¿Qué es esto? Dice el versículo donde nos quedamos, 5. Pues Dios sabe, ¿quién está hablando ahí? La serpiente, Satanás. Y hermano, lo peor que podemos hacer es dejar que la voz de la serpiente influya sobre nosotros, porque sabemos que la serpiente o Satanás habla únicamente mentiras, transgiversa la verdad. El día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Hermanos, al momento de que Eva obedeció o hizo atención o puso atención ante la mentira de lo que Satanás estaba hablando, en ese momento entonces ella creyó buscar descubrir la verdad. ¿Por qué? Porque fue en el momento en el que Eva se puso a averiguar y dijo, bueno, ¿será verdad lo que Dios me está diciendo? Y si no es verdad, entonces yo voy a buscar la verdad. Entonces el deseo de Eva por averiguar si era verdad lo que el serpiente le estaba diciendo, la llevó a actuar, hermano. La llevó a hacer lo que al final el serpiente le estaba diciendo, lo que al final Satanás lo estaba llevando a hacer. ¿Por qué? Porque la verdad, hermanos, sabemos que hoy nos es dada, lo vamos a ver ahorita a través de Cristo, a través de su palabra, hermano. Pero ¿qué fue lo que tomó a Adán y a Eva a caer en esta circunstancia? Que a Eva le faltó una relación personal con Dios. Y no dejemos de lado a Adán. A Adán le faltó firmeza en su relación personal con Dios. Hermanos, si nosotros no aprendemos a tener una relación íntima, constante con Dios, pues obviamente entonces vamos a tratar de buscar lo que es verdad, vamos a tratar de poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho, y vamos entonces a actuar como Satanás quiere, porque al final Satanás lo que está llevando o lo que busca hacer es llevarnos en contra de Dios, en contra de las verdades declaradas por Dios. Entonces, fíjense, Proverbios 26. Proverbios 26 nos dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad. Mi versión dice, creo que hay una que dice bondad. Pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? La versión dice, un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Qué está diciendo Proverbios? Proverbios está hablando acerca de que muchos pudieran manifestar cuál es su aparente verdad. Muchos podrían decir, pues esta es la verdad con la que yo conozco que son las cosas. Y inclusive podrían decir, la verdad es relativa, la verdad se puede conocer o desconocer completamente. Pero si entendemos, hermano, que la verdad es relativa, porque el hombre va conociendo poco a poco lo que lo lleva a una verdad directa. ¿De qué forma les puedo explicar esto? Por ejemplo, si yo a alguno de ustedes les digo, hermanos, acá está el baño, ahí está el baño al final. Pero si alguno de ustedes es la primera vez que llegara a venir aquí, bueno, pues lo que me estás diciendo es relativo, porque hasta el momento en el que yo no lo vea, pues entonces estarás en lo cierto. Pero eso es lo que el hombre considera, hermano. Una verdad es relativa hasta que no la descubra. Y eso es lo que llevó a Eva a caer en una verdad relativa, lo que Dios estaba declarando verdadero. Porque si Eva, hermanos, o Adán hubieran confiado en que lo que Dios les estaba diciendo era veraz, por la relación que ellos tenían con Dios, por la relación con el Padre, entonces, hermanos, no haría falta el
el buscar descubrir si es verdad o si es mentira. No, sino que sería suficiente conocer al Dios que te está diciendo lo verdadero. Sería suficiente conocer que Dios es verdadero y fiel. Pero si no conocemos esto, hermano, entonces podríamos caer en lo que Adán y Eva cayeron. A partir de esto, hermanos, se habló y se vivió conforme a la naturaleza del padre de la mentira. Hermanos, ese fue el origen, ese fue el punto en el que toda la humanidad, hermano, caminó conforme a sus tradiciones, caminó conforme a sus pensamientos, caminó conforme a la guianza del padre de la mentira, hermanos, que miramos a través de la palabra, que es Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre proclama su propia verdad. El hombre proclama lo que para él es verdadero y cierto, hermanos. ¿Y por qué proclama de esta forma? Porque para él a lo mejor las experiencias, para él a lo mejor ciertas vivencias los llevan a decir, esta es la verdad, ¿no? Pero lo bueno es que nosotros no estamos fundamentados en una verdad que está sobre nosotros, sino en la verdad de quién es Dios, en la verdad de su palabra, en la verdad de Jesucristo. Por eso podemos tener mayor firmeza que cualquiera, hermanos. Pero bueno, a partir de este momento, hermanos, el hombre empezó a desviar, a manifestar cuáles eran los caminos del hombre, la forma de vivir. Se desarrollaron obviamente un sinfín de formas para vivir para el hombre, en donde pues se terminaron llevando por la experiencia, por buscar si era verdad o mentira las cosas. Por ejemplo, hermanos, por una idea absurda, tal vez, que alguien pudiera desarrollar en la prehistoria, pues a lo mejor alguien se dio que ciertas enfermedades se curaban a lo mejor de ciertas maneras que no eran del todo agradables. Entonces mucha gente dijo, bueno, pues vamos a ver si es verdad. Y probaban o hacían las cosas buscando ver si lo que les decían era verdadero. Y en más de una ocasión tal vez o se producía o no se producía, pero al final fue a través de una experiencia que alguien conoció. Por eso nosotros, hermanos, no estamos fundamentados en una verdad que sea como Proverbios nos dice, como lo que cualquier hombre, como lo que muchos hombres proclamen su propia lealtad, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? La Biblia nos habla y nos dice, hermanos, ¿quién es el que es digno de ser tomado por verdad? Juan 8:44. Juan 8:44. Sois, hablando el Señor Jesús a aquellos que eran judíos, pero que respaldaban su vida acerca de sus obras y acerca de lo que ellos hacían. Dice, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido a la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Hermanos, vamos a empezar a ver cómo es que la verdad se vino a manifestar otra vez a los hombres, hermanos, porque lo vemos desde Abraham. Abraham era un hombre que caminaba, que vivía en Ur de los Caldeos, hermanos. Y al final, Abraham, de alguna forma, por su propia naturaleza, sabía que era llamado de parte de la gracia de Dios, porque ni siquiera pudo haberse considerado por sus buenos caminos, inclusive Abraham. Entonces, Abraham es llamado de parte de Dios, hermano, para empezar a manifestar la verdad. ¿Por qué Abraham decidió caminar, o decidió en el momento en el que Dios le habló y le llamó y le dijo, sal de la tierra y de tu parentela? Hermanos, él conoció que lo que Dios le estaba hablando era verdad.
Por eso no tuvo forma de reprochar, no tuvo forma de negar lo que Dios le estaba mandando a Abraham para salir. Pero entonces, cuando miramos que a partir de ese momento el Señor empieza a mostrar su misericordia, empieza a llamar a un pueblo, empieza a trasladar leyes, empieza a trasladar mandamientos, pero el hombre consideró que las leyes y los mandamientos en más de una ocasión eran prohibitivos, hermanos, pero lo que estaba dando Dios era hablar con verdad. Es como cuando algunos de ustedes o nosotros, hermanos, les indicamos a nuestros hijos cuando son pequeños que no metan el dedo a la corriente, hermano. O les decimos, si tú metes el dedo a la corriente, te va a producir electricidad y obviamente te va a producir daño. No era prohibitivo en sí mismo, sino que estaba declarando una verdad. Hablas una verdad de lo que va a acontecer. Así mismo Dios, hermano, con lo que Él habla. Así mismo Dios con lo que Él es verdad. Por eso, cuando vienen estos hombres y empiezan a hablar, bueno, nosotros somos de Dios y nuestro padre es de Abraham, así es de que nosotros no tenemos esta condición. Bueno, entonces el Señor les hace mención, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué del padre el diablo? Porque en un inicio, cuando el serpiente tiró a Eva y a Adán, hermanos, fue el momento en el que el hombre vivió conforme a la naturaleza del padre de la mentira. Entonces, vamos a verlo ahorita más adelante, pero conocemos que Juan 14:6, hermanos, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué era importante para el Señor Jesús manifestar esto? ¿Por qué, hermano? Porque para el hombre la verdad era algo que él descubría cada día. El hombre se alimentaba de su propia verdad, el hombre buscaba su propia verdad a través del conocimiento, a través de la historia. Pero entonces viene el Señor Jesús y les habla acerca de la verdad, como diciendo, ustedes que tanto andan buscando otras cosas, hoy les voy a decir o mostrar lo que es la verdad. Juan 1, del 1 al 13 nos va a mostrar esto, hermanos. ¿De qué forma podemos entender entonces, hermanos? Si nosotros miramos a toda una humanidad envuelta en la mentira, envuelta en el engaño, hermanos, entonces miramos a toda humanidad perdida en las tinieblas. Y en las tinieblas, hermanos, conocemos que muchas cosas de alguna forma son ocultas, y esto nos puede llevar a fosos de perdición. Pero mira, Juan 1, del 1 al 13 nos habla y nos dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por medio de Él, fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hermanos, tú de repente has despertado así de golpe porque te ponen la luz en la cara, y es algo que a lo mejor a muchos no nos gusta, hermano, y tratamos de evitarlo. ¿Por qué? Porque al final es un golpe de luz el que viene a nuestra mirada, y pues no lo toleramos. No toleramos la luz así tan fuerte, tal vez. Y esto es una eventualidad física que nos puede estar ocurriendo a nosotros, hermanos. Pero la realidad es que cuando Jesucristo llegó, hermanos, cuando Juan empieza a hablar acerca de la naturaleza que está en Cristo, hermanos, nos hace ver qué tipo de naturaleza. Una naturaleza de la cual, hermanos, resplandece sobre las tinieblas. Una naturaleza que es capaz de quitar las tinieblas con su propia luz. ¿Por qué? Porque Él es la luz verdadera, hermanos. Pero dice la palabra, la vida, la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hermano, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo vino, no vino, hermanos, como anunciando con tranquilidad el Evangelio.
No, sino que la luz era tan fuerte, hermano, que mostraba la verdad de lo que estaba en la condición del hombre, hermano. Por eso lo primero que vino a alumbrar Dios con su palabra, lo que vino primero a alumbrar Dios con su presencia fue la condición del hombre, haciéndole saber al hombre que el hombre por sí mismo quiere reprimir, no quiere vivir en la luz. ¿Por qué? Porque su condición de pecado, todo eso, lo que es el hombre, no lo evita. En versículo 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Es interesante ver, hermano, cómo Dios da testimonio de su propia luz. Y asimismo ha hecho hasta el día de hoy a través de su Santo Espíritu, hermanos, que nos da testimonio de lo que está escrito en las Escrituras. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombres, sino de Dios. Hermanos, la luz resplandece sobre las tinieblas. ¿Y qué es la luz? La luz es verdad. Y las tinieblas es todo el reino de mentira que Satanás ha ido construyendo desde la caída del hombre. Hermanos, si nosotros creemos o consideramos que podemos hacer del mundo un lugar mejor para vivir, voy a decepcionarte, porque no. Vamos a tratar de pasar lo más, tal vez lo más difícilmente, pero nosotros como iglesia no estamos llamados a hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser preparados para una eternidad con el Señor, hermano, porque aquellos que aún deseamos o deseemos todavía la tierra, las cosas de la tierra, hermano, pues tristemente nos vamos a quedar con lo que es perecedero. Pero la iglesia está caminada a vivir a una eternidad. ¿Qué es esto? Cuando Jesucristo viene, hermanos, y nos muestra la condición a través de su luz, hermano, nos revela, porque al final eso es verdad, hermano, es verdad lo que vino a hacer Jesucristo cuando Él vino a proclamar el Evangelio. Cuando Él primeramente empezó a dar su mensaje, fue arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo? Necesitan arrepentimiento, necesitan arrepentirse, necesitan convertirse de sus malos caminos, necesitan volver de la mentira en la cual han vivido tantos años, tantos siglos, y volverse ahora a la verdad del Señor y de su palabra. Entonces, hermanos, el hombre por su naturaleza propia se va a querer resistir a la luz de Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién le gusta que alumbre su pecado? A nadie. A nadie de nosotros, hermano. Nosotros, por ejemplo, creemos es que en el mundo no es tan malo como pareciera ser. Hay gente buena. Y la gente buena, hermanos, está basada bajo el concepto de una moralidad antes que de los principios de Dios. Porque si nosotros basamos la moralidad, hermanos, como un medio para conocer que hay gente buena, estamos dejando a un lado la verdad de Dios. Estamos dejando a un lado la palabra verdadera de Dios, que nos hace ver cómo nuestra condición no estaba en buenas condiciones para ser tomados en cuenta. Por eso es que el hombre se resiste a conocer este evangelio. ¿Por qué? Porque la luz verdadera de Dios, hermano, la luz verdadera de Cristo alumbra nuestro pecado, alumbra nuestra maldad, alumbra nuestro estado, a tal grado que nos demuestra que verdaderamente somos pecadores, que verdaderamente somos hombres y mujeres que merecieran un juicio. Pero entonces, ¿cómo es esto que viene, hermano? Ahí mismo en Juan 8:31,
A veces siento que voy un poco muy rápido, hermanos, por estas condiciones en las que tenemos que tener, pero bueno, tenemos que tratar de cuidar todos los aspectos que Dios nos marca. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Hermano, hay que aprender a leer todas y cada una de las conexiones que Dios habla, porque aquí mismo el Señor Jesús está hablando a aquellos que habían creído, al mensaje que anteriormente había mencionado, hermano, a las enseñanzas que Jesucristo les había mostrado al pueblo judío, pero les habla y les insta y les recalca: si vosotros permanecéis en mi palabra, y la palabra de Dios es verdadera, entonces verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, ¿qué les está diciendo? Que la luz les va a mostrar la condición verdadera por la cual están teniendo cada uno, y esta verdad los hará libres. Entonces ellos contestaron y dijeron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Qué está haciendo la luz? Les está hablando la verdad, les está declarando su verdadera condición, les está mostrando su verdadera condición. Aunque el hombre en su aparente verdad, él pensaba que no eran esclavos porque eran descendientes de Abraham, o no eran esclavos porque tal vez pues decían: pues es que pues nosotros no vivimos bajo el yugo de nadie. Pero Dios les viene a mostrar con verdad. Recordemos, verdad significa juicio o proposición que no se puede negar. Lo que no se puede negar, hermano, que el hombre estaba bajo pecado. No se puede negar que el hombre estaba sometido a un juicio. Entonces Jesucristo viene con su luz así: esclavo del pecado. La verdad te va a mostrar esto. La veracidad de la palabra de Dios te va a mostrar que eras esclavo. Y solo la verdad te puede hacer libre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Hasta ahí. Ok. Porque ya empieza a hablar acerca de la libertad. Pero primero lo que Jesucristo habla y empieza a decir: bueno, todo el conocimiento que has desarrollado pensando en que si practicas de alguna forma, si vives de alguna forma moralmente, si vives de alguna forma basado en la opinión de otros, te tengo que decir que no vas a llegar a ningún lado. Lo único que te puede hacer libre verdaderamente es la verdad de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo habla de sí mismo como la verdad, hermano, para que entonces nadie considere y piensa o diga acerca de Jesucristo que hay mentira en Él. Porque en un momento, hermanos, hubo hombres que tacharon a Jesús como mentiroso y habló acerca de la blasfemia del Espíritu, al Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu habla verdad y es verdad. Entonces les hace ver esta condición. La luz mostró la verdadera condición del hombre. La verdad nos muestra la verdadera condición del hombre. Pero también nos enseña, hermanos, lo que leímos en Juan 8:44 al 47. ¿Quién es el Padre verdaderamente de aquellos que dicen acerca de sí mismo que ellos no son esclavos o que no son considerados de pecados, sino de su padre el diablo? 45, versículo 8, en el capítulo 8, versículo 45. Pero porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Hermano, de alguna forma aquí Jesús está siendo muy duro, pero está declarando la verdad. A veces, hermanos,
queremos que de alguna forma se nos hable lo más suave o delicado, porque podríamos dañar alguna parte de nosotros si se nos declara la verdad. También entiendas, hermanos, que la verdad es tratada bajo el consuelo de lo que Dios puede hacer, hermano, porque si alguien necesita alguna corrección, alguna disciplina que nosotros, de parte de Dios hacia nosotros, hermanos, pues obviamente el Señor nos va a hablar con verdad y nos va a mostrar verdaderamente de lo que necesitamos, hermano, aunque tal vez en un principio no nos guste, pero de entrada quisiera decirte que la luz con la que Dios mostró al hombre su pecado, con la que Dios mostró su condición, fue agresiva. Pero esto de Dios, hermano, no quiere decir que de nosotros salga el hacer esto, porque nosotros no podemos juzgar a los demás bajo la luz que obviamente nosotros también está sobre de nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos ponemos y decimos, mira, yo sé lo que se trata de ser mostrado bajo la condición de un hombre pecador y por eso te hablo y te digo, hay una oportunidad en Cristo, ¿no? Entonces es el medio, es la forma, tampoco una agresividad que está fuera de los límites porque es propia. El único que tiene la voluntad de hacer eso es Dios y a través de su palabra, hermano. Y si su palabra lo dice aquí, entonces es Él y no el hombre. Ahora, por tanto, hermanos, cuando Jesús viene a demostrar la condición del hombre, cuando Jesús viene a mostrar el final del hombre, pero también viene a mostrar la esperanza. Por eso es que Jesús les habla y les dice, ¿ustedes no creen? ¿Acaso no creen después de haberles hablado en verdad? Hermano, es como cuando de repente pasa, es una experiencia tal vez un tanto personal, y puede sucederme a mí o en el caso a mi esposa, pero alguna vez, por ejemplo, buscando algo, yo le decía, pues es que quedó aquí, y yo estaba seguro, y ella me decía, no, está allá, no, pero está aquí. Y de alguna forma lo que ella me estaba buscando era ayudar, diciéndome, está de aquel lado, yo lo vi. Dije, bueno, pues a ver, pero fue como Adán y como Eva, pues a ver si es cierto. Y fui, y sí, ahí estaba, ¿no? Entonces dentro de mí dijo, híjoles, pues, a veces nos cuesta trabajo confiar. Y si eso es en lo secular, exactamente, con nuestra propia familia, hermanos, qué triste es cuando pasan estas cosas hacia Dios, hermano. Cuando desconfiamos hacia Dios, cuando no tomamos tal vez el estima de lo que Dios ya nos ha dicho a través de su palabra, hermano. ¿Por qué? Porque entonces estamos tomando las palabras del serpiente como cuando dice, con que Dios te ha dicho que te va a ayudar en esta enfermedad. Y entonces decimos, sí, es cierto, pues vamos a probar a ver si sí. Pero recordemos, hermanos, que Satanás tuerce toda la verdad, tuerce todas las promesas que Dios nos ha dejado, tuerce todo aquello que Dios nos ha dejado en su palabra. Por eso no esperemos recibir de Él algún bien, hermano. Y uno pudiera decir, bueno, es que si se apareciera así directamente Satanás, pues sí, luego corremos, ¿no? Pero dice la palabra que se va a presentar como ángel de luz, como una persona agradable, como alguien que busca caerte bien hasta cierto punto. Pero si está fuera de las escrituras, hermanos, aquí hay un pasaje que ahorita te lo voy a leer también. No lo había considerado, pero creo que es importante también hablarlo. Entonces, ahora Cristo es la verdad absoluta en la iglesia. Después de que Cristo nos ha mostrado, así cuando vino la luz, resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no quisieron nada, o el hombre lo rechazaba y no quería, hermanos. ¿Por qué? Porque al final dice lo que el Señor dice aquí, acerca de que el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. O sea, ahí sí ni cómo hacer, hermano. El que es de parte de Dios, seguro va a atender la palabra de Dios. Por eso no esperemos que alguien atienda la palabra de Dios si no es de Dios. Entonces, todo aquel que ha sido ya ahora de Dios,
que se ha arrepentido de su pecado, que ahora se congrega, que ahora viene a la iglesia, hermanos, a la congregación. Conocemos ahora que Cristo es la verdad absoluta en la iglesia, hermanos. Vamos a leer en Juan 17:17. Creo que 17. Dice, desde 16 te voy a leer: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, ¿de quiénes está hablando en este momento directamente el Señor? Está hablando de aquellos que han sido ya redimidos, de aquellos que han recibido la palabra de Dios, no de sí mismos, sino porque Dios ya los había considerado para la salvación. Está hablando de aquellos. Ellos no son del mundo. Los que ahora son partícipes de la salvación en Cristo Jesús no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Es por eso, hermanos, que como iglesia no podemos esperar que sea los buenos deseos del pastor, del anciano, de los que pudieran estar aquí, hermanos, para que tu vida sea santificada. No, es el poder de la palabra, el absoluto y verdadero poder que la palabra está dando a nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Entonces, por eso, hermano, es que de alguna forma debemos de entender, hermano, que la iglesia está totalmente dependiente de las Escrituras, totalmente dependiente de lo que está escrito ya y de lo que está mostrado a través del Espíritu de Dios. Por eso Jesús, hermanos, está llevando a la iglesia a la eficacia de las Escrituras. Hermanos, ayer veíamos una serie de conferencias que el Señor permite tener en los Estados Unidos a un grupo de siervos que creemos que están íntegramente apegados a la Biblia, y uno de ellos hacía un ejemplo y hablaba acerca de algo, hermanos, en cuanto a ciertas revelaciones que le pertenecen a ciertos hombres. Él decía que estaba escuchando una estación de radio donde un día cierto hombre decía que el Señor le había hablado y le había dicho, le había revelado a él que el tiempo para un avivamiento en un lugar, no recuerdo dónde, había nacido de nuevo. Entonces que en cierto lugar el Señor le iba a dar tal avivamiento. Y bueno, esta clase de eventualidades, hermanos, son las que tristemente nos desvían, son las que tristemente tal vez nos pueden llevar en pos de hombres, en pos de personas, porque al final, a través de la palabra, miramos las promesas que Dios tiene para la iglesia, para la congregación, hermano. Pero hasta cierto punto, de alguna forma, confiamos en que la soberanía de Dios sigue hablando a través de lo que ya está escrito, hermanos. Pero en cierta forma también el permitir que haya otras inspiraciones lejanas a la Biblia, lejanas a lo que ya está en la Escritura, hermanos, nos puede llevar a lo que llevó el serpiente a Adán y Eva. Poner más su mirada, poner más confianza en lo que el hombre considera que en lo que verdaderamente nos ha dejado Dios aquí en las Escrituras. Por eso es que el Señor, hermanos, está llevando a la purificación de su iglesia por las Escrituras, no por lo conveniente, no por lo que un hombre cree, no por lo que un hombre pueda hacer, sino porque las Escrituras tienen el poder suficiente para poder santificarnos. Efesios 5, mira. Efesios 5 del 3 al 13 vamos a leer. Dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos,
ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seas partícipes con ellos. Hermanos, Efesios nos está mostrando lo verdadero. Hoy en día, hermano, te dicen tal vez en algunos otros lugares, o no sé, ¿no? Básicamente, hermano, para buscar tu afecto, para buscar tu atención, hablan de una sobreexplotación de la gracia, hasta cierto punto en una gracia, hermanos, en donde casi todo es permitible. Y la gracia que Dios nos ha dado, hermanos, no es para lo permitible humanamente, sino es para saber cómo la condición que nosotros tenemos como hombres y que no somos merecedores de tal gracia de parte de Dios. Pero hay iglesias, hay lugares, hay movimientos, hermano, en donde la gracia la usan como un extremo permitible para los congregantes. Pero Pablo está diciendo esta advertencia, está lanzando la iglesia, la verdad, la palabra nos está llevando a esto. Entendamos que nadie os engañe con palabras vanas, como diciendo, ha llegado un punto en donde la gente se está engañando a tal grado que aún todo lo inmoral, todo aquello que es impuro, todo lo avaro, todo lo que es idólatra, lo han empezado a introducir en tal grado a las congregaciones, o ha sido permisible en las congregaciones a tal grado que por llevar la fiesta en paz, por así decirlo, pues mejor no les digo nada. Pues mejor no se hago mención. Pero hermano, la Biblia nos está diciendo, nadie te engañe a través de palabras vanas, porque por estas cosas que hemos visto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, como diciendo, ten cuidado, porque si tú estás bajo estas cosas, la ira de Dios viene para todos ellos. Toma cuenta de no estar allí. Ten cuidado, hermanos, es una advertencia, verdad, es un juicio, lo que significa la palabra verdad según este diccionario, un juicio que no se puede negar. No se puede negar que el juicio de Dios viene a las naciones, no se puede negar, hermanos. Por tanto, no seas partícipes de ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz. ¿Qué está diciendo, hermano? La condición que teníamos. O sea, para que ninguno de nosotros crea, bueno, yo tenía un poquito de luz ahí brillando, ¿no? No. Hay alguien que ponía, no sé si ya se los ejemplifiqué aquí, hermanos, pero había un ejemplo que ponía nuestro hermano Paul Washer acerca de cómo fue la elección de parte de Dios. Porque decían, bueno, es que yo veo que hay gente buena allá, es que yo veo que acá hay alguien bueno, y yo creo que él es merecedor de Dios. Dijo, bueno, yo te voy a ejemplificar con algo que tal vez es muy sencillo de entender. Dijo, ¿tú has visto esta película de El Señor de los Anillos? No, pues sí, dice, bueno, ¿has visto los orcos, todos los malos que están del otro lado y que quieren destruir la ciudad? Sí, dice, sí. Bueno, es que tu problema está en que tú crees que tú eres el bueno, que está de este lado. Tú eres el guapo, tú eres el fuerte, el que trae la espada, así dice, pero pues quiero decirte que eras un orco. Tú y yo éramos un orco. Y ahí, ¿a quién eliges? Todos están igual de feos, todos están igual de corpulentos, hermanos. No hay ninguno que se pueda elegir. Si basáramos la elección bajo las buenas obras, si basáramos la elección de Dios bajo el moralismo humano, hermano,
forma. Por eso es que Pablo dice, bueno, porque antes erais tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? No querías nada con la luz, pero la luz que en el Señor ahora habita en ti, ahora dice el versículo 7, en el Señor anda como hijo de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, toda justicia y verdad. Hermano, no podemos sacar aquí esto que el Señor está diciendo. Bueno, ahora sois llamados a hacer a Cristo, ahora sois llamados a participar de la verdad. Esta instrucción directamente, hermano, no está sobre las personas que no conocen de la luz o que nunca han andado en la luz. No, a ellos les viene lo que anteriormente les hablé acerca de la revelación de la luz de su pecado y de la revelación a través de la luz de la salvación. A nosotros como iglesia ahora viene la exhortación para andar como hijos de luz. Y andar como hijos de luz, hermanos, es producir fruto de luz. Fíjate, al menos nosotros tal vez teníamos entendido, bueno, el fruto son del amor, ay, se me olvidaron ahorita. Fe, mansedumbre, bondad, templanza, dominio propio. O sea, hasta ese punto como que teníamos entendidos cuáles son los frutos del Espíritu. Pero quiero que entiendas y veamos que también el fruto que tiene luz o que la luz debe de producir en nosotros consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué nos está llevando, hermano? Que ahora la verdad sea nuestro guía y nuestro caminar para la iglesia. No podemos seguir caminando bajo el yugo de la mentira, sino que andamos ahora en la luz, porque la bondad, la justicia y la verdad son fruto de la luz. Versículo 10. Examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Qué tremendo, hermano. ¿Qué está diciendo? Desenmascaradas las obras de las tinieblas. Pero sigue hablando aquí, hermano, a la congregación. No es para que vayas y desenmascares al vecino. Usted está en adulterio, usted vive en fornicación, la otra vez vi que estaba besando a su vecina. No, hermano, porque ahí sí somos bien valientes para desenmascarar al pobre, ¿verdad? Pero no, de eso se preocupa Dios y su palabra, hermano. Dios y su palabra va a causar el arrepentimiento, Dios y su palabra va a causar la salvación en ellos. Pero para la congregación, para los que somos parte de la iglesia, nos llama y nos dice, no participen de las obras estériles de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Si aquí dentro de nosotros, hermano, de repente alguno nos dice, oiga, hermano, ¿no trae un cigarrito? Espérese, hermanos, tranquilo, ¿no? A ver, ¿es en serio? A lo mejor puedo de repente bromear a alguien así. ¿Es en serio? No, pues sí, es que la verdad, bueno, hermano, pues vamos a platicar un poco si quieren, ¿no? Platiquemos, oremos al Señor y tampoco, usted es un fumador, ¿cómo puede ser que ande en la iglesia? No, tampoco, hermano. Pidámosle sabiduría a Dios para recibir la dirección en la justa guianza para la corrección de la vida de nuestros hermanos. Pero también, hermanos, si alguien nos quiere igual inventar, a lo mejor, oiga, hermano, pues vamos a echarnos una cervecita. Yo lo veo con cara de que todavía toma, ¿verdad? Hermano, pues espere, ¿no? Vamos a orar y a pedirle al Señor. Y hermano, tu indicación es buscar si tú andas en la luz, si tú y yo andamos en la luz, claro. Porque si andamos en las tinieblas, pues sí, pues vamos, ¿de cuál? No, pues esta sabe buena, órale, va. Pero somos ahora de la luz, y fruto de luz debemos de dar, hermanos. Desenmascáralas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Hermano, ¿qué está diciendo? Mira, todo lo oculto. Estamos hablando de la congregación, hermano. Quiero que sigamos en esa línea. Seguimos hablando de la congregación.
todas las cosas serán visibles, expuestas por la luz, pero la luz, hermano, que va a exponer todas estas cosas, no va a ser solamente para traer juicio a tu vida, no, sino para que la misericordia de Dios se muestre una vez más, para arrepentimiento, para corregir nuestros actos, hermanos. Porque a veces creemos, hermanos, que la luz que viene es para hacernos introducir más en las tinieblas y entonces no hallemos una salvación a esto, en lo que estamos. No, sino que la luz de Dios viene a resplandecer para mostrarnos la maldad, el error en el cual estamos. Y por eso Pablo dice ahí mismo en Efesios: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Como diciendo, esta es la verdadera forma en la cual entonces la luz que resplandece toda tiniebla va a venir hacia tu propia vida y a desechar todo aquello que al final no te produce vida a ti mismo. Entonces, que nadie os engañe, que nadie nos exhorte con palabras vanas, con palabras huecas, sino que sea el puro efecto de la palabra de Dios que nos ha dejado el Señor, para entonces despertar si es que dormimos. La iglesia es guiada en actos y vida. Hermanos, nosotros estamos llevados a ser guiados a través de lo que dice Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18 nos exhorta a conocer cómo es el acto, la vida de nosotros como congregación. Dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, en primera instancia la exhortación es directa. ¿Por qué? Porque es muy fácil amarnos de palabras, es muy fácil amarnos solamente de lengua, decirle al hermano, decirle a alguien: no, pues te amo en el Señor, o Dios te bendiga. Es muy sencillo, sino que Juan nos exhorta a amarnos en hecho y en verdad. Y amarnos en hechos, hermanos, y en la verdad está manifiesto en lo que dice: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él pertenece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La iglesia, hermanos, está fundamentada bajo el amor de Dios, bajo el verdadero y único amor de Dios. Pero el amor de Dios, hermanos, lo tenemos que entender como el que nos muestra nuestra verdadera condición. Porque si nosotros hacemos del amor de Dios un estado, no sé cómo definirlo ahorita, una cualidad de Dios, hermano, en la cual lo que te decía es permitivo todo, entonces no estamos conociendo verdaderamente el amor de Dios. Porque si hacemos del amor de Dios nuestra conducta permitiva, como diciendo, bueno, esto sí puedo hacer o esto no puedo hacer, y si hago esto, entonces el amor de Dios se manifiesta en mi vida, o si no hago esto, entonces el amor de Dios no se manifiesta en mi vida. No, sino que el amor de Dios, hermanos, se manifiesta en esto, en que nos habla la verdad. Hermanos, es como si alguno de nosotros, tal vez teniendo una situación extrema en alguno de nuestra familia, tal vez estando, que Dios nos guarde, pero estando en una condición de enfermedad en donde tal vez tiene días
en donde tal vez tiene horas hasta inclusive. Pero si yo digo, híjoles, es que, ¿cómo le voy a decir que solo le quedan 2 horas de vida? Mejor para que no le duela, mejor no le digo. Pero si en esas 2 horas él a lo mejor se arrepentía, si en esas 2 horas él a lo mejor él buscaba a Dios, así fue el Señor, hermano, con nosotros. No nos dejó vivir toda una vida y al final, bueno, pues como lo amo tanto, voy a esperar al tiempo a que Él crea y confíe en que yo lo amo. No, sino que al final se atravesó nuestro camino y nos dijo, mira, tu condición es esta. Y si no te arrepientes y vienes a mí, entonces puedes morir. Entonces encontramos que el amor de Dios ahí también está manifestado, en hablarnos la verdad, en decirnos con verdad hacia dónde íbamos, cuál era nuestra consecuencia y qué nos esperaba. Cuando nosotros hacemos esto, hermanos, con la iglesia, con nosotros, estamos manifestando el amor de Dios, hermano. Por eso aguantemos un poco, porque al final, aún en los errores, Proverbios 16:6 nos lo deja ver también. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. ¿Cómo dice su versión, la Valera? No recuerdo ahí, hermanos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y así lo ha hecho Dios con nosotros, hermano. Este proverbio está basado en la obra que ha hecho Dios y el Espíritu Santo con nosotros. Con misericordia y con verdad se nos corrige del pecado. Por eso es que no esperemos, hermano, que sea con laceraciones, porque la gente, hay corrientes religiosas, hermano, donde, por ejemplo, la laceración, las indulgencias y todo lo que hace el hombre cree o considera que es para corregir su pecado, o las llamadas mandas, como diciendo, yo tengo una manda de 1 año y entonces ya en ese año no voy a tomar y se corrige mi pecado. No. Con misericordia y verdad, la misericordia de Dios y la verdad de Dios. Entonces, no nada más es una cosa, sino habla de ambas, misericordia y verdad. Y sobre todo con el temor del Señor, el hombre se aparta del mal. ¿Por qué, hermanos? Si no tenemos temor de Dios, entonces vamos a caer en lo que, si ha sentido duro hasta ahorita, pues ahorita vamos a sentir más duro lo que viene, porque lo que Proverbios nos está indicando acerca de la misericordia y la verdad, hermanos, y el temor de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver Hebreos 10:26. Hebreos 10 del 26 en adelante vamos a leer. De nuevo, hermanos, entendamos que todo esto habla acerca de nosotros, la iglesia. Porque si continuamos pecando deliberadamente, creo que hay una versión que dice voluntariamente, ¿verdad? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Hermano, ¿qué nos va a llevar a corregir nuestro camino, a andar en luz? El temor a Dios.
Pero no el temor a Dios únicamente como quien ve a Dios, hermano, como una figura autoritaria, como un ser de poder, como un ser supremo únicamente. Glorificamos su supremacía, glorificamos su reino, hermano, pero miramos a Dios como el todo de lo que es, todos sus atributos, la soberanía, la gracia, el amor, todo lo que es Dios, hermano, no solamente posicionando una sola parte de Dios, sino el temible Dios que es enteramente en ese ser que nos demuestra la Biblia. Si nosotros continuamos pecando deliberadamente, hermano, aquí de nuevo la exhortación está hacia la congregación, hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos pedirle a alguien que deje de pecar en el mundo sin tener a Cristo. No, hermano. No va a tener el medio, no va a tener la forma. El Espíritu de Dios no lo va a convencer, el Espíritu de Dios no lo va a llevar, sino que va a ser el puro impulso, y tarde o temprano pues su sacrificio o lo que Él está haciendo no le servirá de nada. Pero esto es para nosotros, para los que ahora, para los que hemos recibido la salvación en Cristo Jesús, para los que se nos ha manifestado el sacrificio que ha hecho Él. Y si con todo esto continuamos pecando deliberadamente, ¿qué es deliberadamente, hermano? Entendamos que cuando el pecado se vuelve deliberado es porque aún lo ansiamos, porque aún lo deseamos, porque aún babeamos, como un perro babea por el pedazo de pellejo que está ahí en el piso, hermano. Porque la naturaleza del pecado es así, hermano. A desear la carne, a desear sin freno, a desear sin ninguna angustia, sin ningún rencor. Entonces eso es pecar deliberadamente, hermano, dejándose llevar por la naturaleza carnal. Ahora entendamos esto, hermano, el pecar deliberadamente es bajo las condiciones de una iglesia en la cual ha conocido la verdad. Por eso dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, como diciendo, ya no hay forma, ya no hay más. Si tú desechas la verdad, si tú desechas la verdad que vino al mundo para mostrar nuestro pecado, para mostrar nuestra condición y darnos una única salvación, ya no queda otro sacrificio. Ya no hay forma de que tú puedas hacerlo. Ya no hay forma de que puedas hallar algo. Sino ciertamente horrenda expectación de juicio, ciertamente, verdaderamente, y furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Hermano, qué tremendo que estas palabras estén con, bueno, mi Biblia las tiene con mayúscula, no sé si las tuyas las tengan con mayúscula, pero a mí me da mucho más temor que estén en mayúscula. Y furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que violó la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3. ¿Cuánta mayor será pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, si pudiéramos entender esto, diría, horrenda cosa es caer en manos de un Dios verdadero. Alguien que te puede juzgar con toda verdad. Alguien que nos puede juzgar con toda verdad. Alguien en el que nadie se le puede poner y decir, no es cierto, eso no es cierto, Señor. Eso, así no fueron las cosas. No, hermano, sino Él es verdad. ¿Qué les espera a todos aquellos que desechan la verdad? Todos aquellos que se vuelven a lo que Efesios 5 nos decía, a la inmoralidad, a la mentira, al engaño. Les queda ser juzgado por un Dios veraz. Un Dios que no puede decir mentiras contra ti, hermano, porque en un juzgado, en un juicio, cuando se levanta un juicio sobre de una persona, hermano,
pues puede que algunos levanten falsos testimonios y digan de repente, bueno, ante un asalto, no sé, alguien puede traer un testigo de alguien, no, pues ¿sabes qué? Tú di que estuviste conmigo en ese día. No, pues órale, va. Y el juez está a expensas de lo que se pueda dar tal vez en el tribunal. O sea, al final el juez desconoce la verdad. El juez que se encuentra allí desconoce si es cierto o si es falso, sino que al final por pruebas, por ciertas cosas que a lo mejor van a ayudar a servir para conocer si es verdad, si es culpable o si es inocente la persona que está siendo enjuiciada, pues entonces lo va a tomar a llevar a deliberar si es verdad, si es mentira, si es libre, si no lo es. Pero delante de un Dios, hermano, que es verdadero, que ha visto toda nuestra vida, que ha visto todos nuestros caminos, que ha visto todos nuestros pensamientos, ¿cómo no va a tener la cualidad de decir, tú eres pecador? Repito, hermano, no sientas que es directamente ya sobre ti, no, estoy hablando de aquellos que al final se dejan ir por la inmoralidad y por todo esto, pero es para que temamos de este Dios, hermano. Al final amamos y nos sentimos agradecidos por la misericordia y el amor inmerecido de este Dios, pero también tememos al Dios que puede ser, pues, que se para en un juzgado y entonces te dice, bueno, tú eres pecador. Y el hombre que pudiera decir, no, es cierto, yo no soy pecador, ¿quién te dijo a ti? Bueno, déjame traer a mis dos testigos, el Espíritu y el Hijo. El Hijo va a declarar, yo no os conozco, hacedor de maldad. Y el Espíritu también, nunca lo conocí. ¿Y quién podrá reponerse en contra de la verdad, hermano, que el Padre está dictando ahí? Nadie. Por eso es que Hebreos dice, fuego que ha de consumir, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios veraz, en las manos de un Dios verdadero. Pero sigue una exhortación, hermano. 32. Pero recordando los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaste una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público, en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Si dijera de alguna forma, la confianza es la palabra, la verdad que está escrita. Porque tenéis necesidad de paciencia para cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocediere mi alma no se complacería en él. Pero nosotros, la iglesia, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Esta exhortación final, hermanos, que nos hace Hebreo, nos hace ser redarguidos todavía más, porque está hablando de quienes, nosotros los que estamos guiados por la palabra, nosotros que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nosotros que se nos ha mostrado la luz
del mundo para mostrar nuestra verdadera condición. Pero nosotros que hemos conocido el amor de Dios, pero nosotros que hemos sido perdonados tras perdonados tras perdonados, pero nosotros que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, pero nosotros cuyo Rey nos se ha humillado y ha venido para morir en una cruz, pero nosotros no somos de los que retroceden. Hermano, tomemos esto para nuestra vida, para nuestros días. No mirando si el hermano retrocede, no, sino hoy que Dios y el Espíritu de Dios al final nos hagan esto verdad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad. Y la semana próxima, si Dios permite, veremos la vida. Pero en esta verdad podemos caminar, hermano. Por eso lo que dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá. ¿Por qué podemos confiar en esto? Porque no lo dijo el vecino, no lo dijo, no sé, ni siquiera Pedro lo dijo. Jesús mismo lo dijo de sí mismo, hermano. Los discípulos no dijeron, Él va a venir, no. Jesús mismo dijo de sí mismo, volveré, vendré de nuevo por vosotros, por ustedes, en aquel día los recogeré. Hermanos, todo lo que está basado, toda la promesa por la cual hoy caminamos como iglesia, está basada en la verdad que Jesucristo ha dicho. Por eso, hermanos, como iglesia debemos de sentirnos confiados, agradecidos, hasta cierto punto hasta orgullosos de que Dios nos haya permitido conocer la verdad y esta verdad nos haya hecho libres. Pero esta verdad, aparte de habernos hecho libres, nos lleve y nos persevere hasta el día final. Porque de en vano, hermanos, si desechamos esta verdad, como lo que dice Hebreos, si nos volvemos atrás, si dejamos a un lado la verdad, temible cosa entonces será caer en manos de un Dios veraz. Mas confiamos en que el Dios de verdad que nos ha rescatado, el Dios de verdad, Jesucristo, que nos ha mostrado la verdad y nos ha hecho libres ahora, nos preservará hasta el final, hasta cuando Él venga. Oramos, hermanos. Señor, somos parte, Señor. Somos parte de muchos, de los cuales el pecado, la maldad, el reino de tinieblas y de mentira que Satanás había entretejido para este mundo, somos parte de ti, Señor. Ahora, Padre, solo a través de tu verdad, solo a través de tu palabra, solo a través de ti, Cristo Jesús, sabemos que nos llevarás a preservar la vida de todos y cada uno de los de tu iglesia, Señor, hasta el fin. Gracias, Señor Jesús, porque en ti tenemos consuelo, Padre, en las verdades absolutas que están en tu palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, que como iglesia, por favor, Señor Jesús, fortalezca, Señor, el que te conozcamos a ti como la verdad, la absoluta verdad, la verdad que reina sobre nuestras vidas, la verdad que rige nuestro día a día, la verdad en la cual estamos inundados para vivir bajo el fruto de la luz que tú tienes para tu iglesia, bondad, verdad. Por eso, Señor,
Hoy te pido que por favor nos ayudes, Señor, a confiar cada vez más en tu palabra. Pues tú no eres mentiroso, Señor. Oh, Señor, muéstranos, por favor, que todo lo que está escrito, Señor, puede ser tomado sin la necesidad de buscar ver si es verdadero o falso, no, sino que, Padre, todo lo que está escrito y que has dejado bajo tu palabra, bajo la guianza de tu Santo Espíritu, tu Espíritu nos muestre cuán tan verdadero y veraz es todo esto, a tal grado, Señor, que podamos vivir una vida como hijos de luz, no yendo tras el pecado, no yendo, Señor, tras las fábulas, tras las personas que adulan al hombre, tras los calmantes de conciencia, Señor, porque hoy hay tantos que pueden calmar únicamente la conciencia del hombre. No, Señor, sino tras la verdad absoluta tuya, que nos muestra la oportunidad que tenemos de arrepentirnos de nuestros malos caminos, de arrepentirnos de nuestro pecado y llevarnos bajo los pies salvadores de Cristo Jesús. Oh Señor, te pedimos que así como nos has mostrado que tú eres el camino único y eficaz al Padre, así, Señor, la verdad que ahora tú pones sobre esta congregación sea siempre fundamentada bajo tu palabra, sea siempre bajo la guianza de tu Santo Espíritu. Oh, infunde temor a nuestros corazones de un Dios así, Señor. Pero también un Dios tan violento en su amor, una violencia como la cual el amor puede abrazar al pecador y llevarlo a la condición de un arrepentimiento genuino, a conocer a ese Dios verdadero. Por favor, Espíritu de Dios, que tu verdad nos santifique.